desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Muy buena, estimada familia de la comunidad cristiana Piedras Vivas. Les saluda Lili Gálvez. En esta oportunidad les voy a compartir la meditación correspondiente al capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es Lucas. Este capítulo 5 nos presenta la historia de Ananías y Zafira. En la segunda parte nos habla sobre las señales y las maravillas realizadas por mano de los apóstoles. Y en la tercera parte nos relata sobre la persecución de Pedro y Juan. Primero comentarles que mi meditación está enfocada más en el rol protector del Espíritu Santo a la Iglesia. Sin lugar a dudas, el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra la fascinante obra de Dios Espíritu Santo. Él es el protagonista principal de la misión evangelizadora de la Iglesia. Solo Él tiene el poder de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que produce el arrepentimiento en el corazón del hombre y le revela su salvación. El Espíritu Santo está en este mundo para glorificar a Cristo. Él es responsable de levantar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, según Efesios 5:27. Una iglesia que glorifique a Cristo nuestro Señor y Salvador. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo nos ofrece un ambiente de singular características necesarias para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Y estamos hablando de la existencia del vínculo perfecto, como es el amor entre el Espíritu Santo y los creyentes. La unidad entre los creyentes, descrito como de un corazón, de un alma. Luego la perseverancia, perseveraban unánimes en la enseñanza, en la oración y en el compartir, y todo tenían en común. En el capítulo 5, versículo 1 al 11, también podemos ver la participación del Espíritu Santo en su rol protector de la Iglesia. Mateo 6:18 nos dice: y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la Iglesia. Por un lado, el Espíritu Santo protege a la Iglesia del pecado del creyente, lo confronta, le guía al arrepentimiento, y a través del perdón el creyente es limpiado y restaurado de su pecado. Pero esto es para los creyentes que aún siguen viviendo en la carne, que aún siguen en su proceso de conversión. Recordemos que la Iglesia de Cristo es santa y sin mancha, en donde los creyentes viven en el Espíritu, en el amor, caminan en la verdad. Por otro lado, el Espíritu Santo protege a la Iglesia de los ataques del enemigo que busca manchar a la Iglesia, desestabilizarla, dividirla, inclusive desaparecerla. Hemos visto sus ataques de manera externa, a través del sistema, de autoridades, etc. Pero también lo hace de manera interna, desde adentro, tal como lo vemos en el caso de Ananías y Zafira. Cuando Pedro pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Como vemos, mientras los hijos de luz siembran la buena semilla, los hijos de Satanás están sembrando la cizaña.
Sobre el juicio de muerte impartido por el Espíritu Santo sobre Ananías y Zafira, es el mismo juicio que Satanás recibirá juntamente con sus seguidores en el juicio final. Los juicios de Dios deben despertar gran temor en nosotros también. Jesús denunció la hipocresía y ahora Dios claramente demuestra que el pecado no será tolerado dentro de la iglesia. Tal vez para nosotros puede ser difícil distinguir un corazón verdaderamente arrepentido con un corazón lleno de hipocresía. Pero nada está escondido a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, conoce no solo nuestros hechos, sino también las intenciones de nuestro corazón. Sin lugar a dudas, el pecado es un asunto muy serio para Dios. Si somos honestos, muchos de nosotros encontramos ofensivas las acciones de Dios. A lo mejor podemos pensar que Dios no es misericordioso, pero eso solo revela la ignorancia de nuestro pecado y la santidad de Dios. No debemos hacer la pregunta ¿por qué murieron? Tal vez muchos nos hemos preguntado de esa forma. En cambio, debemos preguntarnos más bien por qué permanecemos con vida. ¿Por qué aún permanecemos con vida? Si Dios es paciente con nosotros y lento para la ira, pues la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si mi vida diaria falla a Dios de muchas maneras? Hechos 5 del 1 al 11 es un recordatorio de que habrá un juicio final, donde Dios juzgará a todas las personas por sus acciones y las hará responsables. El mensaje de este pasaje llama a las personas a arrepentirse, a apartarse del pecado y creer en el Evangelio. Ahora, sobre las muchas señales y maravillas. La realización de señales y maravillas tienen un propósito. Las señales son para instruirnos, mientras que las maravillas para que reflexionásemos. El Espíritu Santo nos da señal tras señal con el fin de vencer toda incredulidad y dar así paso a la fe. Ya hemos visto que en la unidad se mueve el Espíritu Santo y solo con su presencia suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, gozo, alabanza. Aumenta la fe, la esperanza, entre otras cosas. Luego, sobre la persecución de Pedro y Juan. Nuevamente podemos ver al enemigo atacando a la iglesia, y esta vez lo hace desde afuera, como ya lo habíamos mencionado, a través del Sanedrín, del concilio, pero hoy en día sería el sistema, el gobierno, las autoridades, etcétera. ¿Qué hacen con los apóstoles? Los ponen en la cárcel, son amenazados, les prohíben hablar de Cristo y llevar su mensaje de vida. Y hoy en día lo vemos con ataques a quienes quieren caminar con Dios, proclamar su nombre, servirle, ser sus testigos. Estas personas están siendo fuertemente perseguidas. Pero ahora veamos la intervención del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo. Ellos siempre actúan en la gracia de Dios. Hechos subraya que, llenos del Espíritu Santo, predicaban la palabra de Dios con valentía. Recibieron autoridad de Dios con el fin de poder guiar a la gente a la verdad, guiar a la gente a obedecer la voluntad de Dios. Esta autoridad apostólica es para derrotar al enemigo, para darnos la victoria y producir la restauración de la voluntad de Dios. Sabemos que a este mundo no le agrada la voluntad de Dios, no quiere la voluntad de Dios.
y no está ordenado o manejado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero por eso la palabra nos demanda practicar la verdadera justicia, con el propósito de que la voluntad de Dios sea ejecutada, sea puesta en acción por aquellos que se encuentran bajo su autoridad. El Espíritu Santo, a través de Pedro, nos revela esta verdad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es absolutamente necesario. No hay otra forma. Tiene que ser así. Debemos enfrentar cada situación con el deseo de obedecer a Dios. Gálatas 1:10 nos dice, si todavía intentara complacer a los hombres, es decir, obedecerles, no sería un siervo de Dios. Esto nos describe, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El concilio creía esto, pero no aceptaban que la obra de los apóstoles era obediencia a Dios. Los apóstoles son vasos de barro, frágiles y destructibles en cuanto a su vida física, pero llevaban el tesoro del Evangelio. De esta manera, la excelencia del poder no era de los hombres, sino de Dios Espíritu Santo. El versículo del capítulo 5, el versículo 38 y 39, refiriéndose a la obra que realizaban los apóstoles, dice, pero si es de Dios, no la podréis destruir. Este versículo me llena de gozo. Tiene un mensaje de esperanza para todos los creyentes, pues nos revela una preciosa verdad, una verdad muy importante que los no creyentes deberían conocer, en cuanto a que la obra sí es de Dios, que pese a todos los ataques que ha sufrido, sigue perdurando en el tiempo. No la podéis destruir, dice la palabra. Esto es, ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Y nosotros somos testigos de ello. Familia, como dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la verdad y del poder de Dios. Roguemos al Espíritu Santo para que produzca en nosotros tanto así el querer como el hacer. El querer conocer más de Dios, porque en el conocerle está la vida, y el hacer también su voluntad. Aquí les comparto algunas preguntas. ¿Estamos caminando en el Espíritu? ¿Es nuestra vida una ofrenda agradable a Dios? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con la obra de Dios? Gracias, familia, por su atención. Bendiciones.